Buenos días a todos. Como dice la hermana, mi nombre es Steven Lausel. Para los que no me conozcan, soy anciano aquí en la iglesia y estoy con ustedes hoy porque nuestro pastor Francisco Ramos está disfrutando del retiro de la familia pastoral. Así que le damos su descanso y esperamos que se esté bendiciendo por allá con las actividades. Recientemente, ¿verdad? Vivimos el huracán Fiona que pasó aquí por Puerto Rico haciendo estragos. Gracias por la parte nuestra de la isla no hizo tanto daño, pero se sintió con su viento. Algunas muertes, ¿verdad? Gracias a Dios fueron pocas. El viento destruye, el agua inunda, ¿verdad? Las cosas se dañan, hay pérdidas económicas de propiedad, ingresos, de empleo, estamos sin luz, sin agua, enfrentamos dificultades, ¿verdad? Todos vivimos eso. También recientemente estamos saliendo de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Todavía quedan unos estragos por ahí, todavía algunos, ¿verdad? Están bregando con las situaciones, pero ¿verdad? Ya estamos saliendo, tuvieron cerrados las escuelas que tienen unos efectos, ¿verdad? Sobre nuestros jóvenes, los comercios, este, ¿verdad? Y podríamos seguir, hay distintas cosas en la vida que a veces nos presentan situaciones difíciles, incidentes de la criminalidad, otros problemas económicos, todo este revolú que hay ahora con esta sexualidad y el sexo y el género y qué es lo que le quieren enseñar a nuestros jóvenes, accidentes, ¿verdad? Choques, explosiones, fuego, pero lo que quiero nada más es resumir que dentro de todo lo bueno que hay, no hay duda que a veces la vida nos da golpes, ¿verdad? Que son duros. A veces enfrentamos situaciones que después nos pueden doblar las rodillas a cualquiera, y de hecho hay personas que señalan, ¿verdad?, que debido a estas situaciones tan difíciles que ocurren, nosotros, gracias a Dios, no estamos sufriendo de guerras, ¿verdad?, como hay ahora allá en Rusia, en Ucrania, que es una cosa terrible. No estamos padeciendo actos terroristas, ¿verdad? Aquí por más necesidad, pues no podemos decir que hay una hambruna generalizada, ¿verdad? No está pasando lo peor, pero aún así mucha gente argumenta: ¿cómo puede haber un Dios amoroso, poderoso, ¿verdad? Que se ocupa de nosotros y permite un mundo así, ¿verdad? Y muchos, pues, ante esas situaciones dicen: mira, yo no puedo creer que exista un Dios, ¿verdad? Yo no puedo creer que Dios permitiría tanto sufrimiento, tantas cosas difíciles, aparentemente al azar, ¿verdad? ¿Quién sabe quién se montó en el avión que chocó y murieron tantas personas? Este, y quiero hablar sobre eso un poquito hoy, ¿verdad? A la luz de Fiona y la pandemia y todo esto. La Biblia nos enseña que Dios no creó un mundo así, ¿verdad? Dios creó un jardín de Edén donde todo era perfecto, y entonces, pues, por decisión de nosotros los seres humanos, pues el pecado entró al mundo y eso fue lo que dañó todo, ¿verdad? Esa fue la causa de lo que estamos viviendo. No solamente las personas que ahora muchos nos dominan su naturaleza pecaminosa, sino la misma creación, ¿verdad? Se echó a perder, y dice en Romanos que la misma creación gime esperando, ¿verdad?, que Dios la haga nuevamente cuando Jesús vuelva. Este, pero podemos entender eso. Sin embargo, siempre nos choca cuando nos parece que a personas buenas, ¿verdad?, le pasan cosas a veces tan difíciles, ¿verdad?, tan malas, que uno este, lee la Biblia, pero siempre nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué es lo que Dios, no sé, qué es lo que Dios está pensando cuando eso le pasa al vecino o al familiar? Y si nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad?, pues peor todavía. Este, y por eso esta mañana quiero hablar un poquito del libro de Job, ¿verdad? Todos conocemos en términos generales el libro de Job, esta persona que le pasaron todos estos desastres. Y el libro de Job es un libro interesante porque el estilo de vida de Job, ¿verdad? Él vivía en su caseta, tenía su clan, por decirlo así, que vivía con él, tenía su familia, obviamente, y muchas personas que trabajaban de su servidumbre, dice la Biblia, que andaban juntos, tenían sus rebaños, su ganado, se movían, ¿verdad? Este tipo de vida nómada.
es bien similar al tipo de vida que llevaba Abraham, ¿verdad? Cuando leemos la historia de Abraham, lo que sugiere que este libro es de una época bien al principio de la historia humana. Algunos incluso dicen que este posible sea el libro más antiguo de la Biblia, por la época que recoge y la que describe, porque aunque Génesis y Éxodo y todo eso están en esa época, pero se escribieron después, ¿verdad? Entonces Job pues es como un misterio, pero se piensa que fue así, y a la misma vez la teología de Job, ¿verdad? Lo que el libro de Job nos dice acerca de Dios es bastante desarrollado. Voy a leer los capítulos 1 y 2, un poquito largo, porque en verdad lo traté de resumir y no creo que puedo hacer, no creo que puedo hacerle justicia a la palabra de Dios si la resumo. Así que vamos a leer esos dos capítulos, pero van a ver que la teología es como una obra con dos escenarios, una obra de teatro con dos escenarios. Está el cielo, ¿verdad? Las regiones celestiales, donde se mueve Dios, se mueven los ángeles, aparece Satanás en escena y tiene sus conversaciones y su interacción. Y ese mundo, ese celestial, ¿verdad? Esa región impacta el mundo donde nosotros vivimos, donde Job vivía, ¿verdad? Interacción. Este, y por otro lado está el mundo terrenal, donde estamos los seres humanos que tratamos de entender lo que está pasando, pero no tenemos el privilegio, o tal vez tenemos la bendición de que no nos enteramos de todo lo que pasa ¿verdad? En las regiones celestiales, allá entre Dios y Satanás, todos esos ángeles y todo, pues no vemos todo eso de frente ni claro, ¿verdad? Sabemos lo que Dios nos revela, pero no participamos. Y eso pues me parece a mí una teología como bastante avanzada para esa época, aunque sabemos que Jacob tuvo su sueño de la escalera y que los ángeles subían y bajaban, o sea, sabemos que estaban conscientes de esa interacción, pero todavía me parece una teología bastante adelantada, por lo menos me llama la atención. En los capítulos 1 y 2, le dije que iba a leer, primero empieza el capítulo 1 con una descripción de la familia de Job, ¿verdad? De Job y su familia, que era una familia muy privilegiada. Dice aquí, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, ¿verdad? O sea que Dios mismo le está diciendo, este hombre vivía apartado del mal, era recto e intachable. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofreció un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana. Ahí nos presentan Job, un hombre intachable, todo lo hacía bien, llevaba su vida bien, oraba por sus hijos, ¿verdad? Dios lo había bendecido, tenía mucho ganado, muchos animales, ¿verdad? Muchas bestias, mucha servidumbre, ¿verdad? Que gente agregada a su familia que trabajaban, se movían. Y por si había dudas de que si lo que le va a pasar es porque él había sido malo, pues dice que es intachable, recto, ¿verdad? Le da el certificado de buena conducta ahí de primera mano. Entonces viene la primera prueba de Job, ¿verdad? Dice aquí, sigue el capítulo 1 en el versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Esta es la parte que todo el mundo dice, en la película, ¿verdad? Llegó el villano de la película. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde tú vienes? Y dice, bueno, pues vengo de rondear la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Porque Satanás, aunque es malo, no es como Dios que está presente en todo lugar, ¿verdad? Satanás se tiene que limitar a rondear por ahí. Así que está limitado en lo que él puede hacer. Y Dios mismo le dice, te has puesto a pensar en mi siervo Job. O sea, Dios se le está echando de lo bueno que es Job. Dice, te has puesto a pensar en Job. Y entonces le añade, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra
y vive apartado del mal, ¿verdad? Pues si había duda que el primer prólogo no era suficiente, ¿verdad? Pues le revalidan el certificado. Y Satanás le dice, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Verdad? Y añade, él y su familia y todas, ¿acaso no están bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo ha bendecido a la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Verdad? Le está diciendo, mira, no sea poco, otro que es un buscón, un manipulador. Sabe que si él se comporta como que él te honra, tú le das bendiciones y ganados, pero quítale eso para que tú veas. Quítate todo eso para que tú veas quién es Job de verdad. ¿Verdad? Porque esto que es un buscón, ¿verdad? Lo está acusando. Y entonces el Señor dice, muy bien, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima, ¿verdad? Que no le quite la salud, no le aflija su cuerpo, pero todo lo que yo le he dado, que te lo pongo en tus manos. Y dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor, ¿verdad? Y sale tras Job. Dice aquí en el versículo 13, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, que no estaba en el banquete, ¿verdad? Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a fila de espadas. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Y está recibiendo ese golpe Job, ¿verdad? Que no había terminado de hablar ese mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Y Job queda ahí, acá, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, que es lo que hacían en esa época en señal de luto, ¿verdad? De gran tristeza. Y entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Como dije, vemos esta conversación, ¿verdad? Y en esencia Satanás acusa a Job de ser un buscón, estar interesado en lo material y realmente no rendirle homenaje, ni honra, ni gloria a Dios. Y Dios en su soberanía y sabiduría no nos dice por qué, ¿verdad? Pero le da permiso a Satanás que arrase con lo que Job tenía. Y Job, seguro de que él era bueno, se siente frustrado con la situación, ¿verdad? Se siente tremendamente apenado y hasta siente coraje con Dios, pero no peca ni le echa la culpa a Dios. Vamos a ver más adelante que es lo que exige que Dios venga y le explique. Y él quiere la oportunidad de él argumentar con Dios por qué estuvo mal lo que Dios escogió hacer. Así las cosas, en el capítulo 2, llega de nuevo el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos también llega Satanás, ¿verdad? Y el Señor le pregunta de nuevo, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Dios le dice, ¿te has puesto a pensar en el siervo Job? Y entonces le repite, no hay en la tierra nadie como él. Sigue siendo un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo,
todavía se mantiene firme en su integridad. Eh, y Satanás dice, sí, pero una cosita más. Digo, algo más que decir contra Job. Por salvar el pellejo, cualquiera, olvídate. Y está vivo. Sí, le quitaste todo, pero él está vivo. Y cualquiera da cualquier cosa por mantener la vida y por salvarse y por vivir. Eso es fácil. Pero extiende la mano y hiérelo. Tócale su cuerpo a ver si no te maldice a tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos, pero no lo mates. Okay, no lo mates. Entonces, Satanás nuevamente se retira de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, toma un pedazo de teja, un pedazo de barro así, rasgado para rascarse, porque las llagas le picaban. Y su esposa lo reprocha y le dice, todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Mira lo que te ha hecho, ¿qué merece Dios de ti? Maldícelo y muérete. Job le dice, mujer, habla como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos recibir también lo malo. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. No es que no hizo nada malo, ni siquiera de palabra dijo nada que le faltara el respeto a Dios ni le negara su honra. Dios, ¿verdad? Como vemos, vuelve a echárselas de Job, de lo bueno que era Job. Y el diablo objeta, ¿verdad? Diciendo, pues claro, si lo dejas vivo, cualquiera da todo lo que tiene. Y Job, pues, queda en manos de Satanás, que lo aflige amargamente, como hemos visto, que la condición daba tanta pena que hasta la esposa le dijo, mira, maldice a Dios y muérete, si esto no hay futuro en esto no vale la pena. Luego vienen capítulos del 3 al 38 que no los vamos a leer, así que no se preocupen. Pero que es una larga discusión, ¿verdad? Porque llegan tres amigos de Job y después viene otro más. Y los tres amigos insisten, la única forma que podemos justificar que Dios haya permitido que esto te pase es que tú pecaste. Tú tienes que haber hecho algo terrible, admítelo, pide perdón y se te quita la condena, pero tienes que admitirlo. Y Job dice, es que yo no he hecho nada malo, Dios sabe que yo estoy ahí con Él, todo lo que Él me pide, todo lo que Él espera de mí, ¿verdad? Y Dios mismo nos ha dicho que fue así, y Job se reafirma y dice, no, yo lo que quiero es que Él venga aquí y se presente ante mí y me diga. Aún eso es bastante terrible, ¿verdad? Tratándose de Dios, pero yo creo que eso es parte de la enseñanza del libro, ¿verdad? Que a veces nosotros, la desesperación, pues queremos que Dios venga y me lo explique. O sea, yo quiero entender, si yo lo entiendo, Dios, yo lo puedo soportar, pero las cosas que pasan sin entenderlas, a veces es tan difícil, o sea, no. Pero tienen eso y argumentan y argumentan y argumentan. Pero el punto es este, la forma en la cual Job actúa, ¿verdad? Es un modelo para nosotros, en el sentido de que él soporta lo difícil que Dios ha hecho o ha permitido, ¿verdad? En esta agenda, esa conversación con Satanás, que sea su vida, y se niega a darle la espalda a Dios. Y eso me hace pensar en un pasaje que hay en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, donde luego de alimentar a las 5.000 personas, ¿verdad? Que los que están presentes han visto lo que Jesús hace, han visto que con unos pececitos y unos panes Él alimenta a 5.000 personas, Él ha estado ahí con ellos enseñándoles, y entonces le da una enseñanza que no la voy a mencionar porque entonces sí que nos vamos hasta mañana aquí,
me da una enseñanza difícil, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 60, después que ha pasado una alimentación y Jesús está enseñando, dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿Verdad? Dios, lo que tú me estás pidiendo no puede ser, ¿verdad? En otras palabras. Y Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, los reprochó y le dijo, esta es la causa tropiezo. Y ahí hace unas aseveraciones acerca de la enseñanza. Y añade, por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Lo difícil de la vida que Dios nos pide, solamente la podemos afrontar si Dios está con nosotros y es que nos lo concede, ¿verdad? Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, cosa que Job no hizo, ¿verdad? Y ya no andaban con él, ¿verdad? Porque una posibilidad ante las dificultades de la vida o lo que Dios nos pide es que le demos la espalda, ¿verdad? Y muchos lo hacen, Job no lo hizo. Dice aquí que entonces muchos de los discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿verdad? Como dicen muchos discípulos, está hablando, ¿verdad? De las 5.000 personas, vamos a decir que estaban ahí. Pero entonces él se dirige a los 12 y le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Qué van a hacer? Y por voz de Pedro, ¿verdad? Ellos le contestan, Señor, ¿a quién iremos? Y te dejamos a ti, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Verdad? Esto es bien difícil, pero nadie como tú. ¿Verdad? Así que, y al igual que a Job, ¿verdad? Jesús se la puso difícil y ellos, igual que Job, dijeron, no, pero no te voy a dar la espalda porque tú eres el Santo de Dios. Mi experiencia personal con el libro de Job, ¿verdad? Ha sido un poco rara, pero les quiero compartir algo. Yo lo empecé a estudiar y a mí se me metió entre ceja y ceja un sentimiento como de envidia. Mira, dije como de envidia por la vida de Job. Envidia, pero dije como envidia, ¿verdad? Y yo pensaba que Job tuvo la oportunidad de demostrarle a Dios lo fiel que él iba a ser, no importa lo que le pasara. Oportunidad que ninguno de nosotros ha tenido de una forma espectacular porque, ¿verdad? Con todo el respeto de las dificultades que ya dije al principio que pasamos. La mayoría hemos pasado las dificultades que pasa todo el mundo, ¿verdad? Son pocos los que han tenido una cosa que se sale de la norma. Y yo dije, fíjate, si a mí me pasara eso y yo permaneciera fiel a Dios, yo me sería bastante bien. Me daría una oportunidad de lucir bien. Entonces, fíjate, Job tuvo esa oportunidad y casi envidia. Yo no soy valiente como para que me diera envidia. Pero, pero, pero se me metió ese pensamiento entre ceja y ceja. Yo sabía que había algo mal con ese pensamiento, pero les digo que yo trataba de orar y venía el pensamiento, Job. Yo trataba de ver la vida de Job de nuevo. Pero hasta que un día, en medio de este pensamiento, Dios interrumpió mi mente con otro pensamiento, ¿verdad? Y a veces yo les puedo decir, Dios me dijo esto, y en mi experiencia personal, yo no estoy diciendo que Dios me habló, yo escuché una palabra. Yo estoy diciendo, yo de momento tuve un pensamiento
y el pensamiento es como si Dios me hubiera dicho esto y yo hubiera reaccionado con ese pensamiento, ¿no? O sea que Dios me dirige el pensamiento, entonces yo digo, esto es como si Dios me hubiera dicho esto. Y me explico yo mismo el pensamiento que estoy teniendo que no es mío. Entonces, pero amor, yo le digo, no, que Dios me dijo un día, pero lo que quiero decir, ¿verdad? Mi experiencia personal no es que esa sea la de todo el mundo, ¿verdad? Ni eso, pero como Dios se comunica conmigo, es que de momento me trae un pensamiento nuevo y yo para analizarlo, espérate, yo estoy pensando ahora como si Dios me hubiera dicho esto, ¿verdad? Pues yo de momento tuve un pensamiento como si Dios me hubiera dicho, si lo piensas, lo que hizo Job no es tan impresionante, ¿verdad? Él no tomó ninguna decisión de lo que le iba a pasar, ¿verdad? Si vienen a verlo, una víctima, ¿verdad? No es que él hizo nada particular, no es tan interesante. Y después de perderlo todo, ¿qué iba a hacer? Perderme a mí también, si yo era lo único que le quedaba, me dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer Job después de perderlo todo? Perderme a mí también. ¿Sabes? Lo que él hizo no es tan impresionante. Lo que yo quisiera de ti, que tú hicieras, ¿verdad? Es que sin yo tener que quitarte nada, tú pongas todo lo que te he dado a mi disposición. No quiero quitártelo, yo quiero, si yo necesito lo que quitar, tú lo pongas todo a mi disposición. Para que no importa lo que yo te pido que tú hagas, obedezca, repara. Eso es lo que yo quiero dar. No que yo se lo quite y no se vaya, porque ¿para dónde va a ir? Como dijeron los discípulos, ¿a quién vamos a ir? Si tú eres el único que hay aquí en la pradera. Hablando de palabras duras, pues, ¿verdad? Esa es la verdad que todavía me quedan súper grandes, pero sigo luchando. Pero esa petición de que todo lo que tengamos lo pongamos a disposición de Él, me hizo pensar en otro pasaje de la Biblia. Mateo 26, comenzando en el versículo 6, dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con frasco de alabastro, lleno de un perfume muy caro, muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podría haberse vendido ese perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús le dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Y donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. No tenemos el detalle del relato, ¿verdad? No sabemos la interacción de esa mujer con Dios antes de llegar allí y derramar su valiosísimo tesoro sobre la cabeza de Jesús. Pero tenemos que presumir que Dios le pidió que lo hiciera. Ella estaba reconociendo que Jesús no era cualquier hombre, era todo hombre, pero no cualquier hombre, y que ella estaba dispuesta a poner todo lo que ella tenía a la disposición de Dios si Dios se lo pedía. No sabemos si pasó hambre esa noche, porque había utilizado todo su tesoro. No sabemos si se quedó sin dinero para pagar la renta a fin de mes, ¿verdad? Dicen algunos que conocen las tradiciones de esa época y para casarse había que tener una dote o qué sé yo qué. A la mujer se quedó soltera por no poderse casar, por haber derramado su tesoro o qué otras cosas dejó de tener. Pero todos los que leen la Biblia saben lo que hizo. Es recordada por hacerlo y su ejemplo ha sido de bendición para muchas vidas. Por ejemplo, han sido utilizados por Dios
bendecir muchas vidas. La vuelta ha sido larga, pero vamos a regresar a Job para tratar de atar todos estos cabos. ¿Okay? La primera reacción de Job puede decir, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor, y no pecó. Está toda la argumentación de los capítulos 3 al 38 de por qué pasó, y finalmente en el capítulo de 39 Dios complace a Job y se aparece. ¿Y qué hizo Dios con ese ejemplo de Job? Me adelanté un poco a Dios aparecerse. Estoy todavía en la reacción de Job. ¿Y qué hizo Dios con ese ejemplo de Job? Ya dijimos que la mujer derramó su alabastro y quedó marcado su nombre, su persona, no dice el nombre en la Biblia y todos lo recuerdan. ¿Y qué hizo con Job y la experiencia de Job? Mandó a escribir un libro con el nombre de Job. ¿Cuántas vidas han sido bendecidas al leer el libro de Job, al estudiarlo, a conocer a Dios a través del libro de Job? Que Dios hable a sus vidas y les revele cosas acerca de Él mismo. Yo necesitaba un testimonio, necesitaba un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y Dios se lo dio. Y con eso se escribió el libro. Y al igual que con la mujer, solo podemos imaginarnos cómo se siente Job, ¿verdad? Luego de todo este incidente y de cumplir su vida y de que viniera, ¿verdad?, Dios a trabajar y formar las escrituras, de pensar o darse cuenta de que su fidelidad a Dios pasó a ser el tema de un libro escrito por Dios, incluido en la palabra de Dios que nosotros tenemos y que ha sido usado para salvar y bendecir a muchísimas vidas. Y aquí está la clave, ¿verdad?, para todos estos pasajes que yo les he mencionado. Job, los discípulos, la mujer del perfume, incluso mi experiencia personal. Hay un patrón, hay un aspecto similar en todos y cada uno de estos eventos. ¿Okay? Y es el siguiente. La exigencia de Job de que Dios le justificara la dificultad que él estaba pasando. Los discípulos que deciden abandonar a Jesús porque la enseñanza que le dieron fue muy difícil, la petición le encontraron difícil. Los que estaban presentes, que criticaron el desperdicio del perfume y dijeron, mira, están desperdiciando eso, lo podíamos vender, tendríamos dinero, podíamos ayudar a los pobres. Aún mi percepción, ¿verdad?, de la deseabilidad, ¿verdad?, una percepción maltrecha pero mal formada de una oportunidad como la de Job. Todos estos pensamientos, todas estas reacciones, ¿verdad?, todas estas situaciones se basan en una mirada que está muy cerrada a ver únicamente lo inmediato y lo terrenal. Si yo pienso únicamente en lo inmediato y lo terrenal, que yo voy a aceptar que me pasen cosas malas, porque yo voy a buscar un pote de perfume súper valioso y derramarlo sobre otro hombre cuando se puede dar tanta utilidad. ¿Por qué yo voy a decirle a Dios que me haga hacer cosas difíciles que yo no quiero hacer si mi vida está mejor si no las hago? ¿Por qué yo quiero tener la experiencia de Job para lucir bien ante ustedes? Porque Dios sabe quién yo soy, lo que doy y lo que no doy.
Yo no necesito demostrarle nada a Dios, sería en todo caso a ustedes. Esas son todas reacciones que la visión es muy pequeña, están centradas en la vida terrenal y el inmediato, el ahora, ¿verdad? Y qué va a pasar con mi vida y cuál es pues, qué es lo que yo tengo que escoger, de pasar un mal rato o irme a sentar a ver televisión y prender el aire. Mira, yo quiero sentarme a ver televisión y prender el aire, porque yo me voy a ir a buscarle gente para hablarle de Dios y evangelizar. Si yo me enfoco demasiado en la vida terrenal, si cogemos el ejemplo de Job, si yo veo nada más la tierra y no estoy ni siquiera consciente ni acepto que hay un mundo espiritual que nos rodea, que están pasando un montón de cosas de las cuales yo no estoy consciente ni tengo todo, ¿verdad?, el conocimiento con lo que Dios está a cargo, está bregando allí, pues entonces mis decisiones serían distintas. Y por eso usted ve gente que no cree en Dios, que hace un montón de locuras y loqueras, porque su punto de vista está muy cerrado. Del otro lado, los que reaccionaron bien en esas cuatro circunstancias, ¿verdad? Tenemos a Job, que dice, tú eres Dios, tú me diste, tú me quitaste, o sea, yo me mantengo fiel a ti, porque es que sé que tú existes y tú eres Dios. Los discípulos, cuando Jesús le dice, si ustedes se van a ir, dice, ¿a dónde vamos a ir? Esto es difícil porque tú eres Dios, tú eres el santo de Dios, tú eres el que es, no hay más nada en este mundo que tú, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? Tenían una visión amplia en la cual Dios jugaba un papel principal y lo llena todo, ¿verdad? Y hay muchos blancos que nosotros no sabemos. ¿Y dónde lo llenamos? Pues no sé, pero yo sé que Dios lo llena todo. Y si tenemos esa visión amplia que incluye a Dios en todo momento y en toda cosa, entonces reaccionamos distinto. La mujer, ¿verdad? No sabemos los detalles, pero Dios le pidió, mira, coge tu tesoro y derrámalo aquí. Ella fue y lo hizo. Como dije, no sabemos el detalle, pero obviamente igual que los discípulos, igual que Job, ella decía, este es el santo de Dios, esto es lo que hay, todo lo demás bregamos, pero hay un mundo grande, yo no lo veo todo, pero yo sé que Dios lo ve, y si Dios me está pidiendo que yo haga esto y derrame mi tesoro ahí, yo lo voy a derramar. ¿Cómo voy a pagar la gente? No sé, pero hay un Dios, y es mucho más grande que yo, y me está pidiendo que yo haga esto. Y a mí pues ya le dije, Dios me dijo, no seas tonto, no busques quedar bien ante la gente, pon todo lo que tú tienes a mi disposición, haz todo lo que yo te pido, obedéceme, yo te garantizo que no hay vida como esa. En otras palabras, la historia en la que nosotros estamos participando en nuestras vidas no es una historia acerca de nosotros. Si nuestras decisiones todas están basadas de acuerdo a nosotros y lo que vemos en esta tierra y lo inmediato, vamos a andar mal. La historia que estamos viviendo realmente no es una historia que tenga que ver con nuestros propósitos y nuestra voluntad y nuestros deseos, sino con los propósitos y la voluntad de Dios. Como dije, después de los capítulos 3 a 38, en el 39 Dios se le aparece a Job. Y pudiéramos decir, ok, ya sé todo lo que pasó, ahora Job está reclamando y como es un hombre bueno, Dios se le aparece. Dios se le va a decir, mira Job, perdona, pero es que me encontré con Satanás y Satanás me hizo fiero, yo tuve que ir a ti y entonces pues lamento lo que te hice, ¿verdad? Pero créeme que pues la vida a veces hasta en el cielo es difícil. No le dijo nada de eso, ¿verdad que no? No le dio la explicación. Pero Dios le pudo haber dicho, mira Job, tú no entiendes ahora, pero es que yo tengo un plan. Yo voy a escribir un libro que tú no te imaginas cuánta gente va a bendecir, pero si tú te mantienes ahí un poquito más, ya tú verás. No me explico eso, hubiera sido una buena explicación.
A mí me hubiera gustado. No le dijo eso. Podemos pensar, mira, yo sé que me estás pasando negra, pero escúchame, después que pase todo esto, yo te voy a dar doble el número de hijos, doble el número de rebaños, tú vas a ser mucho más rico de lo que tú nunca te imaginabas. Eso a lo mejor hubiera satisfecho un poco a Job, ¿verdad? Pero no le dijo eso. No le dijo eso. ¿Cuál era la solución a estas situaciones difíciles que nosotros enfrentamos? Dios le hizo un montón de preguntas a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo colgué en el cielo el sol y la luna y las estrellas? Cuando hice las constelaciones. ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y quién es que gobierna la nieve cuando cae, y la lluvia cuando cae, y los animales que hacen esto? ¿Verdad? Le hizo un montón de preguntas que el propósito era confrontar a Job, ¿verdad? O vamos a decir, no confrontarlo porque Job sabía las preguntas, que no estaba por todo aquello, pero que se enfocara Job en quién es Dios. Cuán grande es Dios. Pensemos en las cosas que Dios ha hecho. ¿Verdad? En Romanos dice que la naturaleza nos dice todo lo que necesitamos saber para saber que hay un Dios maravilloso en un sitio por ahí, que nosotros no nos lo hayamos encontrado todavía, pero nos dice todo lo que tenemos que saber para saber que hay un Dios maravilloso. Y la Biblia nos dice que ese Dios nos ama y nos está buscando y quiere que pertenezcamos a Él. Entonces, la respuesta de Dios es hacerle todas estas preguntas a Job. En ese momento, tal vez ¿verdad? Los inicios de la relación de Dios con el mundo, las preguntas se centraban sobre la naturaleza, porque todavía no nos podía hacer a nosotros preguntas sobre Jesús y la vida, si nos coge a nosotros benditos, porque ha pasado tanto más que no pudieras entregarle la cara, pero claro, Él lo hace con amor y con cariño, pero ¿verdad? O sea, porque la solución a estos momentos difíciles es enfocarnos en Dios. No es la explicación, está fuera de nuestro alcance. Dios nos explica lo que vamos a saber por ahora, en otro momento lo sabremos todo. Pero lo que me dice Dios, pon tu mirada en mí, piensa en lo que tú sabes acerca de mí. Permite que eso te fortalezca, te consuele, te anime. Y al final nos dice, había escuchado hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de todo lo que dices. Tú eres Dios. Dale para adelante. Haz conmigo lo que tú quieras. Y la solución a nuestras vidas también es la misma. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos tener hambre de saber cómo es Dios, de experimentar la presencia de Dios. Necesitamos leer su palabra. Necesitamos acercarnos a Él, ¿verdad? Tener intimidad con Él. Tenemos que acordarnos de todo lo que Él ha hecho por la humanidad y todo lo que ha hecho por nosotros. Cada uno de nosotros también tiene un libro, por decirlo así, de nuestras vidas. Tal vez Dios no lo ha mandado a escribir todavía. Tal vez lo va a escribir, no sé, tal vez se lo guarda para Él. Tal vez cuando hablan de que nuestro nombre está en el libro de la vida, lo que quieren es decir que cada uno de nosotros tenemos un libro de nuestras vidas allí. Pero necesitamos cada vez una relación más profunda con Dios que fortalezca nuestra fe, que nos permita llegar a ser cada vez más fieles a Dios, más obedientes a lo que Él nos pide, que nos permita cada vez aceptar con más facilidad la voluntad de Él para nuestras vidas y no querer imponer la nuestra, que nos permita
darle prioridad en nuestra vida a sus propósitos y a su voluntad, no la nuestra. Y que podamos llegar verdaderamente a poner todo lo que somos y todo lo que tenemos en posición de Dios, para Él haga en nuestras vidas lo que Él quiera hacer. Y si todos aquí en la cumbre lo hacemos, y todos aquí en la cumbre lo hacemos, el Dios que tanto amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Piensa, el Dios que amó tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Esas son palabras, una promesa alentadora, aunque nosotros en el momento lo que vemos es nada más la tormenta o la enfermedad. Esa es una promesa alentadora. El Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él es Dios. Él está en control. A lo mejor nosotros no lo entendemos. No sabemos las conversaciones entre Él y Satanás. No sabemos lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Pero el Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad es el mismo Dios que puede hacer muchísimo más de todo lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Puede hacer muchísimo más. La mejor idea que se nos ocurra a nosotros, Él puede hacer muchísimo más. Ese Dios que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y aquí, y no todos, la mayoría somos personas que hemos sido llamados y que amamos a Dios. Y si hay alguno que no lo sea, nunca es tarde. Y si su espíritu está movido en esta mañana, este es el momento de establecer su relación con Dios. Ese Dios será el que escriba la historia de nuestras vidas y no nosotros. Ese Dios escribirá la historia de Naomi, va a escribir la historia de Melissa, va a escribir la historia de jóvenes que están con nosotros, como Pablo y con Lucas, va a escribir la historia de Maylin y de Mayra, va a escribir la historia de Cheo y de Misael y de Pedro, va a escribir la historia de todos y cada uno de nosotros. Y si todos aquí lo hacemos, Él usará esas historias en forma poderosas y maravillosas para expandir su reino, transformar el mundo y traer salvación y bendición a muchas vidas. Es nuestro si nosotros lo hacemos. Y en los años venideros, de aquí a 20, a 30, a 40 años, usted se va a encontrar con gente que le va a decir: yo creo que tú estabas en la cumbre para el 20 o 20 y pico, ¿verdad? Tú estabas cuando surgió ese avivamiento allí que la gente todavía habla. Y nosotros debemos decir: sí, estuve allí. Y fueron días gloriosos. Permítame orar. Dios, te damos gracias por tu presencia entre nosotros en esta mañana. Te doy gracias por cada una de las personas que tú has traído a este lugar. Te doy gracias por el momento de cantar himnos y canciones, Señor, dándote gloria. Y
agradeciendo que tu presencia nos fortalece, que tu presencia echa fuera el temor, Señor, y el miedo, que tú eres el Dios de gloria, que tú eres Dios, tú eres el único Dios, el verdadero Dios, Dios asombroso. Nosotros nos gozamos cada vez que tú te acercas a nosotros, Señor. Hay un abismo que separa tu santidad de nuestra condición humana. Señor, y nosotros no podemos cruzarlo para llegar a ti, pero te damos gracias que por tu misericordia y tu gran amor, vez tras vez, tú cruzas ese abismo y resides con nosotros, Señor, y en medio nuestro, y nos bendices con tu presencia transformadora, y avivas tu palabra para que nos hable a través del predicador del momento, de tu grandeza, de quién tú eres, de tu amor, Señor, por nosotros, y nos asegura que a cada uno de nosotros, no al grupo, cada uno de nosotros, Señor, tú nos amas, tú tienes un plan para nuestras vidas, tú nos buscas, Señor, tú anhelas de todo corazón que nosotros reaccionemos a tu gran amor, amándote a ti, Señor, obedeciéndote, buscándote. Yo te ruego que en esta mañana tú afirmes nuestros corazones para que esa sea nuestra voluntad también, Señor, acercarnos a ti, conocerte mejor, Señor, en una forma que transforme nuestras vidas, Señor, que transforme la iglesia de la cumbre, Señor, y que tenga el poder tuyo en medio nuestro para transformar el mundo que nos rodea, Señor. No queremos seguir más jugando a ser cristianos. No queremos seguir más entreteniéndonos con ser cristianos. Te invitamos, Señor, realmente de todo corazón que tú vengas a nuestras vidas, Señor, y nos uses. Que nos des la valentía, el compromiso a través de la generación que sea necesaria en nuestras vidas para hacernos presentes